Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a la jornada Hidrógeno Verde, clave en la descarbonización de la economía, en la que tendremos ocasión de conocer de primera mano algunos aspectos relacionados con esta tecnología tan prometedora. Contaremos para ello con la visión del Gobierno, de grandes empresas energéticas, de los financiadores y también de organismos científicos y grupos de interés implicados en el desarrollo del hidrógeno. Me gustaría agradecer la participación de todos ellos en esta jornada y también el interés de las personas que os habéis conectado desde vuestros ordenadores. La cantidad de inscritos, creo que ya van 625 personas, es una muestra de la enorme expectación en torno a esta tecnología. Si queréis hacer comentarios en las redes sociales, os invitamos a que utilicéis la etiqueta Hidrógeno Verde XP, con la correspondiente almohadilla. El hidrógeno es una de las respuestas al esfuerzo del conjunto de la economía por reducir las emisiones de CO2. Puede convertirse también en un gran aliado para almacenar la energía y resolver el problema de indisponibilidad de las renovables. El hidrógeno se obtiene, como sabéis, a través de diferentes procesos químicos mediante la separación de moléculas de agua o hidrocarburos. Si se extrae del agua mediante electrólisis y gracias a energía renovable, hablamos de hidrógeno verde, pero también hay otras formas de obtenerlo. Podemos aplicar energía renovable para extraer hidrógeno del gas y utilizar procedimientos para evitar que el carbono acabe llegando a la atmósfera. Aquí aparecen nuevos colores del hidrógeno, que puede ser azul si hay captura de CO2 o turquesa si se logra un residuo sólido. También, como sabéis, y perdonad que esta explicación, el hidrógeno se almacena a presión en una pila que puede propulsar coches, barcos y quizá aviones mediante una combustión que no emite CO2 sino vapor de agua. Esta es la base física del hidrógeno y luego está la base económica porque la Comisión Europea quiere apostar por él. Por lo pronto ya es el protagonista de un buen número de proyectos que desde España aspiran a recibir fondos europeos del programa Next Generation para reactivar la economía tras la pandemia. Bueno, las cifras hablan por sí solas acerca de lo que puede significar el hidrógeno en los próximos años. Si se suman todas las propuestas que han ido elaborando estos días las empresas españolas, el importe de todas ellas ronda los 50.000 millones de euros, muy por encima de los fondos que acabarán recibiendo. La Comisión Europea también quiere movilizar medio billón de euros para que el hidrógeno aporte el 13% de la energía en 2050 y se convierta en una pieza clave para la descarbonización. Además, el Gobierno ha lanzado su propia hoja de ruta para que España tenga un papel relevante en el desarrollo del hidrógeno y ha anunciado que está decidido a destinar 1.500 millones de euros, ¿no?, a este propósito. Hay, por tanto, una gran expectación y también grandes interrogantes acerca del grado de madurez de esta tecnología, de su escalabilidad, de sus dificultades técnicas, de los costes, también de la necesaria alineación entre los oferentes y los demandantes para poder diseñar un nuevo mercado y de sus posibles usos industriales. Quizás veamos el hidrógeno en barcos, en industrias, en camiones, quién sabe, en coches, o quizá en otras muchas aplicaciones, pero creo que todavía no está definido cuál va a ser ese ámbito. A nivel técnico no solo se trata de levantar las plantas de electrólisis o de lo que proceda, sino de generar una demanda y hacerlo también en condiciones de seguridad. Y a nivel económico el hidrógeno sigue siendo más caro que las fuentes convencionales y tendremos que confiar en que se produzca un abaratamiento de las renovables y en que haya una señal de precios del CO2 suficientemente elevada como para disuadir otras tecnologías y elevar el atractivo del hidrógeno. Como país, España tiene mucho potencial, pero también puede encontrarse con la dificultad de no disponer con facilidad de agua dulce con la que realizar la electrólisis. Al menos esto es una impresión y veremos si los ponentes consideran que es así o a lo mejor resulta que esta idea es un mito. En fin, en torno al hidrógeno se plantean muchas preguntas. Estamos ante una tecnología que es aún demasiado inmadura para apostar por fuerza con ella, o estamos, en cambio, por fin ante la panacea de la energía, ante la posibilidad de almacenar a gran escala la producción renovable y lograr con ello un gran salto en la descarbonización de la economía. ¿Puede España destacar como país en este aspecto? Y lo que también es importante, esta tecnología puede crear empleo de calidad y en grandes cantidades.
Bueno, espero que en este encuentro podamos resolver algunas de estas dudas. Por lo pronto, creo que este foro se sale de los habituales porque no están establecidos los principios del debate. Estamos ante la llegada de una nueva tecnología en el momento de empezar a construir también las posiciones y los argumentos públicos en torno a ella, ¿no? El hidrógeno todavía no ha entrado en la agenda de los partidos, no sabemos si es de izquierdas o de derechas, eso puede ser bueno o malo. Es una tecnología tan joven para la opinión pública que todavía no existen mitos ni grandes ideas preconcebidas. Estamos en un territorio desconocido, al menos para muchos, y a los defensores del hidrógeno les toca ahora hacer pues una labor casi evangelizadora para intentar convencer a la sociedad acerca de su encaje económico y tecnológico. Y también para ilustrarnos sobre si es factible un hidrógeno verde o las modalidades de las que ya hemos hablado, un hidrógeno azul o turquesa. Bueno, creo que este encuentro puede ser una primera oportunidad para ello. Además, es el primero, creo que se celebra después de la preparación de los proyectos, la identificación de los proyectos con objeto de que puedan recibir fondos europeos. Es el primero, por lo menos, en el que se sientan representantes del gobierno y de grandes empresas españolas para ofrecernos sus impresiones. Así que espero que lo disfrutéis. Vamos a comenzar dando la palabra a Manuel García Hernández, que es el director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica, para que nos hable precisamente de la hoja de ruta del hidrógeno diseñada por el Gobierno. El Gobierno, junto a la Comisión Europea, juega un papel crucial en el desarrollo del hidrógeno. Tiene en sus manos la palanca para modular la velocidad del cambio, así que yo creo que es muy interesante lo que nos pueda contar Manuel sobre este aspecto. Así que, Manuel, muchas gracias por tu participación y adelante. Muchas gracias, Iñaki, por la presentación. Muchísimas gracias a Expansión por la invitación, ¿no?, al Ministerio para la Transición Ecológica a participar en esta interesante jornada. Y también a los patrocinadores de la jornada Redexis y Enagas por hacerla posible. Creo que es un webinar que no puede ser más oportuno y necesario en este momento. Iñaki, has hecho una presentación tan exhaustiva al tiempo que ejecutiva sobre los aspectos fundamentales del hidrógeno que casi nos has dejado sin contenido a los ponentes. Espero, no obstante, que profundicen en alguno de los aspectos que has mencionado y también en la medida posible pues, dar respuesta a alguna de las preguntas abiertas que has dejado al finalizar tu intervención. La intención que tengo con mi breve presentación es, en primer lugar, dar alguna de las respuestas a la pregunta de ¿por qué el hidrógeno? ¿Por qué el hidrógeno ahora? ¿Por qué parece que es el tema de moda, uno de los temas de moda en el sector energético? ¿Es algo más que una moda? ¿Hay una racionalidad económica, energética detrás, industrial? Pues bueno, esa es una de las grandes preguntas que me gustaría dar una respuesta suficientemente comprensiva. Y después explicar los principales aspectos del plan, de la hoja de ruta, de la agenda del gobierno en el ámbito del hidrógeno, con especial foco en el hidrógeno renovable, con una breve introducción sobre cuál es el contexto primero nacional y europeo que nos ha llevado hasta aquí, el contenido fundamental de esta hoja de ruta del hidrógeno que se aprobó el otoño pasado y después también unas breves pinceladas sobre esta manifestación de interés que también comentaba Iñaki en su presentación y que estamos ahora en fase de análisis y de diseño de los siguientes pasos. Entrando ya en los aspectos del primer punto, ¿por qué el hidrógeno? ¿Cuál es el papel que puede jugar o que parece que está llamado a jugar el hidrógeno en el proceso de descarbonización? Bueno, como bien saben todos los participantes en esta jornada, a los que también aprovecho que no lo había hecho para desearles que estén todos bien de salud y darles los buenos días y agradecerles la presencia. Europa en su conjunto y España en particular hemos asumido unos compromisos en el año 2050, pero para llegar al 2050 hay que empezar ya de descarbonizar completamente la economía, abatir el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso supone reducir al menos un 90% las emisiones directas y que el otro 10% venga por la vía de la absorción y la captura de ese CO2, también con los sumideros de CO2.
Y para eso actualmente, con la tecnología disponible y con las señales económicas que hay en la actualidad, la manera más eficiente de lograr ese objetivo, que el objetivo es descarbonizar, el objetivo es luchar contra el cambio climático, es reducir el stock poco a poco de CO2 en la atmósfera y, por supuesto, reducir el flujo de nuevas emisiones de CO2 en la atmósfera, pasa por dos grandes ejes. El primero es electrificar los usos finales. Ahí se ve en este gráfico los resultados de la modelización de los distintos modelos que ha utilizado la Comisión Europea. Esto es en el ámbito europeo, es para toda la Unión Europea en el año 2050. Esta es la participación de los distintos vectores energéticos en la energía final, y se ve que en todos los modelos de electricidad representa al menos un 50% de esa tarta final de energía que es consumida en Europa. El segundo eje fundamental para lograr esta descarbonización es, lógicamente, que la electricidad sea renovable, incrementar el porcentaje de renovables en el mix de generación, en la tarta energética en su conjunto y en particular en la generación eléctrica. Ahí se ve también en estos mismos modelos para Europa cuál es el peso de las renovables en el consumo de energía primaria europea, que se ve que está en función de los modelos entre el 50 y el 60%. Teniendo en cuenta que en estos modelos europeos, pues la nuclear, que es no emisora, como bien sabemos, aparece ahí también, es la franja amarilla con un porcentaje significativo. España para el 2050 no tendrá nuclear, de acuerdo incluso mucho antes, de acuerdo con el protocolo firmado entre ENRES y las centrales nucleares. El parque nuclear hará un phasing out definitivo en el año 2035 y, por tanto, para España estos números concretos pues deberán cubrirse por la vía de las renovables, esa porción de la tarta que para el resto de Europa, para el conjunto de Europa, pues lo ocupa la nuclear. Con lo cual, renovables van a ser el principal actor en los consumos de energía primaria en España y, lógicamente, hay que electrificar los usos finales. ¿Y cómo estamos? Bueno, el PNIEC, lógicamente, ya se hace eco de esto. El Plan Nacional Integral de Energía y Clima establece la senda para lograr este objetivo en el 50, poniendo objetivos ya concretos y particulares en el año 2030, de manera que ya propone como objetivo incrementar que el consumo de electricidad suba hasta el 29% del consumo final, que se electrifique la economía y que la energía eléctrica renovable pues suponga ya un 74% del total de la generación eléctrica, con esos detalles y esos porcentajes que aparecen ahí. Esto implica, como bien saben, instalar 60 gigavatios de nueva capacidad renovable en la próxima década, lo cual es un objetivo muy ambicioso, pero que estamos empezando ya a cumplir con el calendario de subastas, que ya se ha materializado una primera subasta celebrada el pasado 26 de enero. ¿Y cómo estamos para lograr ese objetivo y qué papel desempeña el hidrógeno en este reto que tenemos por delante? Pues este es el diagrama Sankey que representa los flujos de energía en España del año 2018, que es el último que tenemos publicado con datos cerrados. Las diferencias del 19 y del 20 no van a ser significativas, dependen un poco de lo hidráulico que sea el año, de la hidraulicidad por las lluvias, pero más allá de eso, bueno, probablemente haya habido un pequeño empujón por la entrada de renovables del año 2019 y 2020, que ha sido significativo, pero los grandes números no cambian de una manera muy relevante. Como se ve ahí, en estos dos grandes objetivos que les comentaba antes, tenemos que electrificar la tarta final de energía para llegar a valores parecidos en el caso español del 70, el 80%, pues estamos en un 23% solo. Que es lo que aparece aquí en la figura a la derecha. Y en cuanto al otro objetivo, que es el peso de las renovables en la cesta de energía primaria, que las importaciones de energía o los consumos de energía primaria del país, pues ese 50-60% que también aparecía como objetivo en el 50, estamos ahí cerca del 14% en el año 2018. Esto nos da una muestra cuantitativa, una señal cuantitativa de lo lejos que estamos de lograr estos objetivos. Podemos obviamente, de estos consumos de combustibles fósiles, de gas natural, de productos petrolíferos, de carbón, que ya es marginal, pasarlos a electricidad. Y eso es una de las medidas, o muchas de las medidas que están presentes en el PNIEC buscan eso. Estamos hablando de electrificar la climatización mediante la bomba de calor, el transporte mediante el vehículo eléctrico, el calor de baja temperatura en los procesos industriales, donde es posible bomba de calor, o incluso calderas de alta eficiencia, etcétera.
Pero hay muchos sectores donde no es fácil, no hay una electrificación directa y no es fácil hacer esta transferencia de consumos de energía primaria desde productos petrolíferos a electrificación. Y ahí es donde aparece el hidrógeno. Es por eso el hidrógeno es renovable, lógicamente, porque si no, no cumpliríamos el otro objetivo que tenemos que cumplir simultáneamente, que es que sea energía no emisora. Aparece el hidrógeno porque parece, con la tecnología disponible, con el estado de la ciencia, y aún siendo, como comentaba el presentador en el inicio, aún existiendo todavía un camino que recorrer en términos de competitividad y de mejora de los costes y con ciertas incertidumbres tecnológicas, parece que el hidrógeno es la tecnología de todas las que hay disponibles y que aparecen en el abanico de posibilidades, la que tiene visos de ser más viable técnica y económicamente. Nos permitirá en aquellos usos finales, en aquellos sectores donde no es fácil electrificar directamente, donde no es fácil hacer esta conversión, pues tener una solución factible. Además, para España, donde tenemos abundancia del recurso renovable, a costes muy competitivos, pues la oportunidad es todavía mayor y esa es la razón por la que España se ha convertido en un punto de interés para toda Europa, para todos los inversores, como posible hub de generación renovable, de hidrógeno renovable para consumir en el largo plazo y para hacer esta sustitución tecnológica que es necesaria. Dicho lo cual, que parece que hay una racionalidad energética y económica y tecnológica detrás de este momentum que vive el hidrógeno renovable, ¿cuál es el contexto político y regulatorio que tenemos en España? Bueno, pues en primer lugar, el contexto nacional, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ya hay una medida específica, la 1.8, que habla de la promoción de gases renovables y que ya refleja cuál es el papel del hidrógeno renovable en el largo plazo. En la industria donde el hidrógeno es, para empezar, una materia prima que se utiliza, es necesaria como materia prima en muchos procesos industriales, en el refino, en la industria química, en los fertilizantes. El hidrógeno se utiliza como materia prima, de hecho es el principal consumidor de hidrógeno en la actualidad. Y dado que ese hidrógeno es gris, hablando de los colores de los hidrógenos, viene principalmente como reformado de metano y emite CO2, porque no se captura el CO2 que se emite en el proceso de producción de ese hidrógeno a partir de gas natural. Por tanto, la primera sustitución fácil es ese hidrógeno utilizado en la industria como materia prima, que se ha sustituido ese hidrógeno gris por un hidrógeno verde, que es hidrógeno renovable y que por tanto evite ese CO2 directo. También como almacenamiento estacional. Como también se ha comentado, la generación renovable, con esos porcentajes del 74% renovable en el 2030 y un 100% de sistema eléctrico renovable en el 2050, necesariamente, en tanto el sol y el viento siga siendo intermitente y estocástico, y eso me temo que no vamos a poder cambiar, necesitamos almacenamiento. No solo almacenamiento diario, sino también almacenamiento estacional, porque necesariamente vamos a sobredimensionar las necesidades de generación del sistema y lo que tiene sentido es que ese sobredimensionamiento no genere vertidos de renovables que tengan que disiparse y que no se puedan utilizar. Lo que tiene sentido económico es que aparezcan tecnologías de almacenamiento que puedan integrando sectorialmente o que puedan aprovechar esa electricidad renovable que sobre en momentos donde haya producción por encima de la demanda, pues para utilizarla posteriormente. Y ahí es donde el hidrógeno nuevo aparece como un vector energético de almacenamiento y de transformación de esa electricidad posteriormente para otros usos. También en la movilidad ligera del vehículo particular, parece que la electrificación directa es una tecnología que ya está disponible y es inmediata, pero para otros usos de movilidad pesados, ferroviario, puertos, marítimo, aéreo, ahí no existe todavía una alternativa fácil mediante baterías químicas eléctricas y aparece el hidrógeno como una alternativa con la pila de hidrógeno que también comentaba Iñaki. Y también existe la posibilidad de utilizar el hidrógeno como materia prima para la producción de combustibles sintéticos. Por tanto, el hidrógeno aparece como una alternativa muy razonable para la descarbonización en el largo plazo, y aparece también otra visión más general de elaborar planes específicos de gases renovables. El hidrógeno es uno de ellos, pero están todos los biogases, donde aparece un gran potencial tanto de producción como de demanda en nuestro país, y ahí aparecen además otros elementos vinculados a la economía circular. Eso es el PENIEC.
En el proyecto de ley de cambio climático y transición energética existe además un artículo 10 que habla también de la promoción de gases renovables. Cuando este proyecto de ley, que como saben está ahora en fase de tramitación parlamentaria, sea ley, pues será ya el marco legislativo que nos mandatará al Gobierno para elaborar los distintos planes, pero lo que dice ese artículo 10 es que el Gobierno fomentará mediante planes específicos la penetración de estos gases renovables, incluido específicamente el hidrógeno, que son aquellos en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable, o que permitan la reutilización de residuos o subproductos con esta visión de la economía circular. El contexto europeo está completamente alineado también con el contexto nacional. Se aprobó la European Hydrogen Strategy, que reconoce al hidrógeno como este elemento esencial para lograr la neutralidad climática en el 2050. La estrategia europea establece 3 horizontes temporales con esas 3 fases. Hasta el 24 hay un objetivo de desplegar 6 gigavatios de electrolizadores en toda la Unión Europea. En una segunda fase, ya al 30, elevaríamos esa cifra a 40 gigavatios y en esa tercera fase al 2050 un despliegue a gran escala. Con esta idea de la gradualidad es necesario acompañar el desarrollo de la tecnología para que se pueda acompañar, para que los tecnólogos, para que los ingenieros hagan su trabajo, para que las señales políticas tecnológicas respondan acompasadamente a las señales políticas. Y la estrategia europea pues, también reconoce este mismo papel del hidrógeno renovable a largo plazo en la industria, en el almacenamiento estacionario y la movilidad, en los mismos ámbitos y sectores que comentaba anteriormente que tenemos en nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Cómo desemboca esto en el ámbito español? Pues tenemos esta hoja de ruta de hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable, así se llama, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de octubre de 2020 y hace este diagnóstico, esta caracterización de la situación. Reconoce el hidrógeno renovable como la solución sostenible clave para la descarbonización, no me extenderé porque ya lo he ido mencionando. Considera también este elemento fundamental para, desde el punto de vista de las cadenas de valor industrial innovadoras. El hidrógeno no es solo una oportunidad energética, es una oportunidad industrial, porque es un nuevo sector donde hay una revolución industrial y donde donde está todo por hacer y donde España, aquellos first movers, ¿no? Que se suele decir que sean capaces de moverse de manera inteligente, pues podrán desarrollar y desplegar una nueva industria que tiene un elevado potencial, elevadísimo potencial de despliegue en los próximos años. Y también lo que dice la hoja de ruta es que el hidrógeno está llamado a ser un valioso vector energético, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Por aquellos sectores y usos energéticos donde no hay una solución fácil de descarbonización con las tecnologías ya más maduras y que existen en la actualidad. También hace un análisis de oportunidades, de lo que puede presentar, las oportunidades que puede representar el hidrógeno para España. Aparte de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes en estos sectores y procesos difícilmente descarbonizables, también tiene esta oportunidad de desplegar cadenas de valor. Permitirá la penetración de un mayor porcentaje de renovables, por lo que comentábamos antes, por esa capacidad de mejorar la gestionabilidad del sistema mediante la integración sectorial y el despliegue del almacenamiento. Mejorará la dependencia energética. Con estos episodios de volatilidad y de altos precios energéticos que estamos viviendo en 2021 en Europa, en España con Filomena, en Texas lo estamos viendo más recientemente, yo creo que nos estamos dando, y que probablemente estos episodios serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático y a estos fenómenos meteorológicos extremos que se producen por la variación de las condiciones estructurales de la atmósfera. Lo que tenemos que estar es protegidos cada vez más y más protegidos y proteger a nuestros consumidores de las repercusiones que pueden tener la dependencia de los mercados globales, ¿no? Tenemos un mercado eléctrico y energético en España que depende en gran mayoría de los mercados de las commodities fósiles en el mundo, y cuando se produce cuando una mariposa bate las alas allá en Japón o en Texas, eso puede repercutir al consumidor español y disminuir esta dependencia energética, para lo cual el hidrógeno y las energías renovables autóctonas pues son una solución. Pues yo creo que tiene que ganar cada vez más peso la agenda política.
También puede ser una oportunidad para convertir a España en una potencia europea de generación renovable. Por lo que decíamos, España tiene recurso renovable, tiene recurso de suelo, tiene unas capacidades industriales en el ámbito de las renovables que hace que seamos muy competitivos y se ha visto con los precios de las subastas recientes. Y también es una oportunidad para los sistemas energéticos aislados, los territorios no peninsulares, las islas. Ahí es especialmente complicado descarbonizar, pues son sistemas más pequeños, con mayor dependencia de combustibles fósiles y por tanto el hidrógeno ahí puede ser una punta de lanza estos territorios para el despliegue. Y por último es una oportunidad desde el punto de vista de la ley +D+I. La hoja de ruta establece líneas de actuación con instrumentos tanto regulatorios, no me detendré en todos porque no me queda mucho tiempo, simplificando administrativamente, desarrollando los procedimientos de autorización de las nuevas infraestructuras necesarias para el hidrógeno y luego instrumentos sectoriales en la industria, con los clústeres, con objetivos de penetración, con el impulso de la cadena de valor en movilidad, que ya hemos comentado, normativa específica para hidrogeneras, promover bioqueroseno sintético, el apoyo a puertos, astilleros, la infraestructura de recarga portuaria, integración sectorial, el Power to X que hemos comentado, de integrar sectores para permitir el uso de los vectores energéticos y mejorar la eficiencia del conjunto del sistema energético, el almacenamiento, requisitos para combustión en calderas que puedan empezar a ser híbridas y que puedan quemar combustibles fósiles simultáneamente con porcentajes crecientes de hidrógeno y también datos estadísticos con un sistema estadístico nacional de hidrógeno. Es muy importante también el sistema de garantías de origen del hidrógeno renovable. Comentaba Iñaki el papel que puede jugar el precio del CO2 para desplegar el hidrógeno. También es importante el papel que puede jugar la posibilidad de monetizar el hidrógeno que sea efectivamente renovable, que tenga etiqueta y que pueda, por tanto, ser puesto en valor este componente renovable frente a otros hidrógenos de otros colores. Y también se prevén instrumentos transversales y otros de impulso al I+D que aparecen ahí y que en la estrategia, en la hoja de ruta que está publicada, pues los espectadores pueden consultar más en detalle. Desde un punto de vista más cuantitativo, la hoja de ruta establece una serie de objetivos cuantitativos concretos que son los que aparecen ahí. Uno primero en el 2030 es que haya 4 gigavatios de potencia instalada en electrolizadores en España. Nos interesa además que haya electrolizadores de gran potencia, ¿no? Es un segmento que todavía no existe, que está por desarrollar y es donde hay oportunidades de cadena de valor industrial. También que el 25% de ese consumo energético de la industria que viene a través del hidrógeno pues provenga de hidrógeno renovable, que haya al menos 150 hidrogeneras de acceso público, que haya entre 150 y 200 autobuses que utilicen pila de combustible de hidrógeno y entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros y pesados que utilicen pila de combustible de hidrógeno. Que haya al menos 2 líneas comerciales de trenes propulsadas con hidrógeno y esto se materializa en términos de inversiones en unos 8.900, casi 9.000 millones de euros de inversiones, tanto público como privadas, en proyectos de producción de hidrógeno renovable, con unos resultados de unas reducciones de CO2 equivalentes de 4,6 millones de toneladas. En términos de producción de hidrógeno, pues son unas 500.000 toneladas año de consumo de hidrógeno, que este es el que actualmente viene es gris, está utilizado como materia prima, pues lo que se pretende es que un 25% de esas 500.000 toneladas pues provengan de hidrógeno renovable. Y esto es la hoja de ruta. A la hoja de ruta, como comentaba al principio, también se le ha superpuesto de manera sobrevenida como consecuencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la convocatoria de una manifestación de interés para este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre proyectos tractores para una transición energética justa, inclusiva y hidrógeno renovable. Esto es una call of interest que se han llamado, una manifestación de interés que se ha abierto también en otros ámbitos, en otras componentes incluidas en el plan de recuperación. En el caso de esta del hidrógeno se publicó en noviembre de 2020, cuando se anunciaron 1.555 millones de euros de los fondos Next Generation para el desarrollo del hidrógeno en los próximos 3 años. Y el objetivo de esta manifestación de interés pues, es identificar y localizar estos proyectos que sean solventes, que estén suficientemente maduros en España, que tengan impacto en toda la cadena de valor y en el desarrollo industrial y en el empleo, para conocer el efecto que puede tener de transformación en la economía, de descarbonización y también desde una perspectiva de cohesión social y territorial. Nosotros, recordemos, somos el Ministerio también para el reto demográfico. La convocatoria se cerró el 19 de diciembre, hemos recibido un
ingente número de proyectos de distintas tipologías. Se habían identificado 3 categorías, ¿no? Valles y clústeres de hidrógeno, descarbonización de procesos industriales y usos de la demanda y otros más vinculados con el I+D. En todos ellos ha habido gran interés y propuestas. Estamos ahora mismo analizándolos y este análisis nos va a permitir diseñar los instrumentos que vamos a anunciar en los próximos meses en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En resumen, espero que haya quedado claro cuál es la necesidad y la oportunidad del hidrógeno renovable para Europa y para España. Esta forma parte crítica y esencial de la agenda energética e industrial para los próximos años y animo a que todos los participantes en la jornada de hoy, en el webinar, pues puedan ir respondiendo a estas preguntas muy pertinentes que ha planteado el presentador al inicio y que desde el punto de vista del regulador y del gobierno estaremos muy atentos también para incorporarlas en las decisiones y en los diseños de las políticas públicas de los próximos meses. Muchísimas gracias de nuevo, Expansión, por la invitación y les deseo a todos salud en primer lugar y un éxito en la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Muy interesante y además yo creo que has establecido, has dejado bien claro que efectivamente existe un interés real y que hay ambición, ¿no?, por desarrollar el hidrógeno, también con un presupuesto detrás también muy elevado, que puede resultar interesante para las empresas que se animen a implicarse en proyectos de este tipo. Vamos a pasar a la principal mesa redonda de este encuentro. Esta mesa de debate se llama El hidrógeno, la carrera de la transición energética. Y vamos a contar con representantes de las principales empresas españolas del sector. El moderador es Javier Brey, que es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Buenos días, Javier. Pues nada, te doy ya sin más dilación, te doy paso para que podamos iniciar esta mesa. Muy bien, gracias. Buenos días, Iñaki. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a la organización por habernos dado la posibilidad de participar en este evento. La Asociación Española del Hidrógeno se creó hace 20 años con la idea de promover en España estas tecnologías, con la idea de empezar a impulsar lo que ya preveíamos que iba a ser una gran oportunidad para nuestro país. Actualmente va camino ya de los 200 socios y bueno, pues seguimos con ese empeño con el que empezamos hace 15 años a convertir en realidad esta oportunidad. El hidrógeno se conoce bien, se conoce desde hace muchos años. La primera vez que se aisló fue hace 240 años y la electrólisis, que está tan de moda, pues se descubrió hace 220 años. De hecho, a finales del siglo XIX el hidrógeno se utilizaba para producir gas de síntesis, un gas ciudad que alimentaba nuestras casas, que alumbró nuestras casas durante un siglo antes de la llegada del gas natural. De hecho, más aún, la economía del hidrógeno se acuña, de la que estamos hablando ahora, ese término se acuña en los años 70 del siglo XX, hace ya unos 50 años. Actualmente, como se acaba de comentar, en España se produce 500.000 de toneladas anuales de hidrógeno, de un hidrógeno que va orientado hacia un uso industrial. Sin embargo, la idea es utilizar ese hidrógeno no solo para un uso industrial, sino como un vector energético que nos permita descarbonizar otros sectores, que nos permita descarbonizar, por supuesto, el sector de la energía, pero también el sector del transporte, de la movilidad o el sector residencial. Cabría preguntarnos por qué el interés ahora de este hidrógeno. Si, como os digo, se acuñó del término de economía del hidrógeno hace 50 años. Pues bien, fundamentalmente por 3 motivos. El primer motivo, por el interés que hay ahora, por ejemplo, en pactos como el Green Deal, por la descarbonización, por la profunda descarbonización de todos los sectores. El segundo motivo, por la bajada del precio de las energías renovables. El coste del kilovatio hora fotovoltaico, por ejemplo, se ha dividido entre 10 en la última década. Y tercero, por la madurez de la tecnología. La tecnología está absolutamente madura. La tenemos en la Luna, la tenemos en espacio, en Marte y a 300 metros bajo el agua. La tecnología del hidrógeno de las pilas de combustible está perfectamente lista para un mercado de masas. ¿Qué nos falta? Nos falta unos proyectos de demostración, nos falta bajar por la curva del coste, evidentemente, del mismo modo que se hizo en los teléfonos móviles, en los ordenadores portátiles o en las pantallas de planas que tenemos para ver la tele en el salón de casa. Y para ello nos falta una inversión. Y de eso es de lo que vamos a hablar aquí ahora. Para mí es una tremenda alegría presentar a las 6 empresas con las que vamos a estar ahora en la próxima mesa, no solo porque son grandes empresas españolas, sino porque además conozco personalmente a los ponentes y sé que vamos a tener una
un debate muy interesante. Lo primero que os voy a pedir a cada uno de los 6 ponentes es que durante 2-3 minutos os presentéis y presentéis las iniciativas de vuestra empresa. Me voy a saltar los currículum porque todos tienen un fantástico currículum, con lo cual nos pasaríamos 50 minutos única y exclusivamente hablando de ello, ¿no? Entonces, si me lo permitís, voy a dar directamente paso a Borja Polo. Él es director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Redexis. Borja, por favor, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos y gracias por la presentación, Javier. Es un placer estar con todos vosotros hoy compartir esta mesa. Y el nombre de la mesa es el hidrógeno, una nueva carrera en la transición energética. Pero ¿es solo una nueva carrera en la transición energética? Para mí es también un reto de ingenio en el que estamos todos embarcados para aprovechar mejor la riqueza solar y eólica que tiene el país y de esa manera conseguir acceder a una energía más competitiva y además sostenible que la que estamos empleando a día de hoy. Y es que, como apuntaba el director de Política Energética, el hidrógeno nos permite aprovechar más y mejor la riqueza solar y eólica del país porque resuelve algunos de los retos de la descarbonización profunda, ya que nos sirve para almacenar la generación renovable y poder emplearla en sectores que son difícilmente electrificables. Pero el reto de la descarbonización para mí no es solamente producir un hidrógeno más competitivo, también hay que hacerlo accesible a los sectores que necesiten usarlo. Una mayor accesibilidad a este hidrógeno verde y competitivo beneficia tanto a los consumidores porque al final van a poder energía, tener más alternativas, como a los propios productores, porque les permite escalar sus proyectos al aumentar su demanda potencial. Desde Redexis queremos impulsar el desarrollo del hidrógeno y queremos poner a disposición tanto de consumidores como de productores las infraestructuras necesarias para su distribución, siempre que sea económica y medioambientalmente sostenible. Ya sean hidroductos dedicados o unidades de inyección de hidrógeno en las redes de gas natural o hidrogeneras para el transporte marino, terrestre o aéreo, ¿no? Así, por ejemplo, desde Redexis estamos desarrollando a modo de ejemplo, bueno, el hidroducto en Mallorca. Este hidroducto se enmarca dentro del proyecto Green Islands, en el que participamos junto con Enagas, Acciona y Cemex, y es un proyecto que a mí me gusta mucho porque reúne todos los elementos centrales de la cadena de valor del hidrógeno. Va desde la producción a partir de plantas fotovoltaicas, la producción de hidrógeno desde la producción de plantas fotovoltaicas locales hasta las aplicaciones finales tanto en movilidad como en posibles usos estacionarios como en calor para hoteles, ¿no? De este modo, gracias a este proyecto, a estas infraestructuras de producción y productos, un consumidor, por ejemplo, como un hotel, puede adjudicarse hidrógeno verde producido en una planta de electrólisis de Lloseta con una garantía de origen renovable, de tal manera que su consumo pueda contar en sus compromisos de reducción de emisiones. Al final es hacer tangible, a través de un proyecto, la posibilidad de que los consumidores lleguen a usar este hidrógeno renovable, ¿no? En definitiva, desde Redexis estamos comprometidos con el desarrollo del hidrógeno y queremos aportar nuestra experiencia y nuestra capacidad de desarrollo de infraestructuras de distribución para permitir conectar esa oferta y demanda y que se desarrolle el mercado del hidrógeno. Pues muchísimas gracias. La verdad que una visión muy interesante. Me ha encantado la utilización de la palabra ingenio. Creo que realmente hace falta porque además no todas las respuestas, no todas las actuaciones, las estrategias de los países tienen por qué ser iguales. Y creo que el caso de España es muy particular y que debemos aprovechar precisamente el potencial que tenemos. Bueno, me gustaría ahora lo mismo, escuchar 2-3 minutos por parte de Antón Martínez. Eres director de transformación de Enagas. Antón, cuando quieras, por favor. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Expansión por organizar el evento y haber contado con Enagas. Como decía antes Iñaki en la introducción,
pues en Agas empezó ese proceso de evangelización de por qué el hidrógeno entendíamos que estaba destinado a jugar un rol fundamental en el proceso de descarbonización a final del año 17, y ya en octubre del 2018 presentamos a la Unión Europea un proyecto candidato a ser IPCEI, Important Project of Common European Interest, denominado Green Spider, bajo el cual agrupábamos diferentes iniciativas que empezamos a desarrollar en España, porque veíamos, también como ha indicado el director general de Política Energética en su presentación, que la descarbonización va más allá de la electrificación. Independientemente del estudio que se coja o que se analice, pues la electrificación va a llegar entre el 45 y el 55% de los usos finales, pero el reto de descarbonizar ese otro 45% entendíamos que los gases renovables, y entre ellos el hidrógeno renovable, iba a jugar un papel fundamental. Con lo cual, ya en el 2018 empezamos a promover iniciativas que marcamos dentro de ese paraguas que presentamos a la Unión Europea, que estaban centradas principalmente en ubicar proyectos en zonas de riesgo de despoblación, en zonas con elevado recurso eólico o solar, y que hicieran de elemento tractor para un empleo de calidad en aquellas zonas que estuvieran especialmente afectadas por la transición energética. A día de hoy, y después de 2 años, a las manifestaciones de interés, en Agas ha presentado 46 proyectos de gases renovables, 30 de ellos de hidrógeno, en colaboración con más de 50 socios. Todos estos proyectos se basan en 6 pilares fundamentales. Uno, que contribuyan a la descarbonización y optimizando sus costes a una transición justa e inclusiva, que sean tractores en toda la cadena de valor del hidrógeno, que contribuyan al desarrollo de la industria española, que sean una fuente de generación de empleo sostenible, siempre, como ya he mencionado, en colaboración con otros socios del mundo energético y consumidores finales, y que puedan ofrecer una sostenibilidad y rentabilidad adecuada para que sean proyectos sostenibles en el tiempo. De esas 30 iniciativas de hidrógeno que hemos presentado en las manifestaciones de interés, cubren todos los aspectos incluidos en la hoja de ruta que antes ha explicado con detalle Manuel. Es decir, la sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno verde, la movilidad, los usos térmicos de difícil electrificación y la gestionabilidad de las energías renovables eléctricas. Por poner 4 ejemplos de proyectos que hemos presentado en las manifestaciones de interés y que creemos que van a ser muy relevantes a la hora de demostrar que el hidrógeno verde es un vector energético no de futuro, como decías antes Javier, sino de presente. Por ejemplo, para la sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno verde estamos desarrollando un proyecto junto con Petronor y Repsol para generar hidrógeno verde y que sea una fuente de generación de un combustible sintético. Sin dar muchos más detalles, porque seguramente Adriana también lo comentará y así no le hago spoiler. Conjuntamente con Naturgy estamos desarrollando en La Robla una planta de generación de hidrógeno asociada a una planta de generación fotovoltaica renovable de más de 400 megavatios para poder generar hidrógeno y poner en marcha ese concepto de planta eléctrica fotovoltaica gestionable, es decir, para que el hidrógeno sea ese vector de casamiento que nos permita que las plantas de generación eléctrica sean gestionables y nos permitan, digamos, abordar esa intermitencia que antes mencionábamos del sol y del viento. Otro proyecto que tenemos ya en una fase quizá más avanzada que estos dos es el proyecto de Mallorca, que ha comentado antes Borja, que desarrollamos conjuntamente con Cemex, con Acciona y con Redexis, y que es un proyecto que ya tenemos en ejecución. Ya tenemos los equipos principales comprados y esperamos tenerlo operativo antes de final de año. No es un proyecto, digamos, de grandes dimensiones, pero sí creemos que es un proyecto muy importante porque va a poder demostrar en un territorio como una isla, que suelen ser territorios con unas condiciones energéticas distintas de los continentes, el cómo el hidrógeno puede ser un vector energético que solvente muchos de los procesos de descarbonización que en una isla es difícil solventar de otra manera. Y el proyecto aborda tanto temas de movilidad, generación de electricidad y calor con pila de combustible, como decía antes Borja, posibilidad de poner a disposición de los consumidores industriales y de las cadenas hoteleras una energía térmica renovable para sus usos, y nos permitirá demostrar todo esto a escala real.
Y quizá un último ejemplo de un proyecto diferente a estos tres, que son de infraestructura energética, es el proyecto que también estamos desarrollando conjuntamente con Repsol, denominado Santuhai, en el cual estamos desarrollando una tecnología denominada fotoelectrocatálisis que nos permita generar hidrógeno renovable sin la necesidad de utilizar electrolizadores, directamente con la energía que se genera en la placa fotovoltaica. Es un proyecto que aún tenemos en fase de desarrollo, pero que creemos que es muy importante intentar anclar tecnología en España y no ser solo ensambladores de tecnología extranjera, y que el vector energético hidrógeno que se va a desarrollar en España sea una oportunidad para desarrollar industria dentro del país. Estos son 4 ejemplos de los más de los 30 proyectos que hemos presentado, y lo que decíamos, y en colaboración pues, con muchos de los socios que tenemos hoy aquí sentados en el panel. Pues muchísimas gracias, Antón. La verdad que lo que más me ha gustado es cuando has empezado hablando de la evangelización en torno al hidrógeno renovable, porque precisamente esa es una de los pilares fundamentales de la asociación y, bueno, y el motivo por el que estamos hoy aquí los 7 sentados en esta mesa. El siguiente ponente es Millán García-Tola. Él es director global de hidrógeno de Iberdrola. Millán, cuando quieras, por favor. Hola, Javier. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a Expansión y al resto de compañeros que están participando en esta sesión. Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un momento crucial para convertir a España en líder en Europa en la descarbonización de esa industria, ¿no? Por una parte, pues yo creo que no hay un país con el potencial renovable como el nuestro dentro de Europa, lo que nos puede permitir acceder a energía renovable abundante y barata. Y por otra parte está claro que hay una convergencia absoluta entre los intereses del gobierno y de las empresas, todas, las pequeñas, las medianas, las grandes, ¿no? Para desarrollar esta cadena de valor del hidrógeno. Entonces, yo creo que aquí están las dos claves, ¿no? La primera es conseguir una energía renovable abundante y barata, para lo cual está claro el proyecto del gobierno, el anteproyecto, en el que se va a repartir los costes de las renovables históricas entre todas las energías para poder bajar el precio de la energía eléctrica renovable. Y por otra parte, la necesidad y la oportunidad de desarrollar la cadena de valor nacional del hidrógeno, que nos debe convertir en líderes. En este sentido, pues yo creo que ha salido en prensa y es conocido por todos el proyecto de Iberdrola junto con Ingetim de desarrollar la fabricación de electrolizadores en España, que sin duda se va a convertir en el cuello de botella de esta industria en los próximos años, ¿no? Yo creo que es una oportunidad fantástica de que España no solamente se convierta en un líder en la producción de hidrógeno, sino también en la cadena de valor completa de esta industria. Y bien, pues yo creo que todos estamos inmersos en este lanzamiento de propuestas para desarrollar proyectos de hidrógeno verde. Iberdrola, por supuesto, estamos también muy comprometidos con ello y prueba de esto son 2 proyectos que vamos a poner en operación comercial a finales de este año. Vamos a empezar a producir hidrógeno, mejor dicho, que uno es la primera fase del proyecto de descarbonización de Fertiberia en Puerto Llano, donde tenemos ya comprados y vamos a recibir en los próximos meses un electrolizador de 20 megavatios. Y el segundo es un concurso que ganamos a final del año pasado con el Ayuntamiento de Barcelona para suministrar hidrógeno verde a una flota de hasta 60 autobuses. Más allá de esto, pues nosotros tenemos muy clara que la línea de descarbonizar, la primera línea es sustituir allá donde se consume hoy el hidrógeno gris, sustituirlo por hidrógeno verde, y estamos desarrollando muchos proyectos junto a industriales para ayudarles en esa transformación de sus procesos y por supuesto, pensamos que hay un futuro que depende sobre todo de la demanda de desarrollar corredores de movilidad y centros y polos logísticos donde el hidrógeno venga a resolver los problemas o aquellos inconvenientes que por razón de autonomía o de tiempos de recarga no es capaz el vehículo eléctrico, que es la principal solución para descarbonizar el transporte.
Dicho todo esto, pues yo creo que lo que todos necesitamos, todas las empresas que estamos aquí, es que se definan y se plasmen la asignación de estos fondos europeos en proyectos maduros, en proyectos solventes y en proyectos que desarrollen el contenido nacional de la industria. Y estamos, y por supuesto, alineados con la hoja de ruta. Así que yo creo que es una de las grandes esperanzas que tenemos todas las empresas, ¿no? Conocer cuáles van a ser esas reglas del juego para poder acceder a estas ayudas y hacer posibles unos proyectos que desgraciadamente a día de hoy pues no son competitivos con otros usos alternativos y sin embargo más contaminantes. Pues Millán, muchísimas gracias y por supuesto compartimos tu visión de liderazgo nacional. Creemos que el papel que puede desempeñar España en la economía del hidrógeno es un papel sin duda fundamental. Vamos a dar paso ahora a Rafael González. Eres director general de generación de Endesa. Rafael, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Javier. Gracias también a Expansión por organizar este evento del hidrógeno que llega en un momento muy oportuno. Bien, primero explicar cuál es nuestra estrategia, cuál es la estrategia de Endesa en este mundo del hidrógeno. Nosotros llevamos ya años trabajando en un proyecto ambicioso de descarbonización de nuestra generación y de alcanzar la neutralidad de emisiones en el 2050 a largo plazo, ¿no? Para ello pensamos que la inversión en energías renovables, la gradual sustitución de la generación convencional por renovables y el hidrógeno se presentan como un complemento perfecto para la electrificación y conseguir la descarbonización total de nuestro parque de generación y de nuestra economía en general, ¿no? Y del consumo de nuestros clientes. ¿Qué proyectos tenemos en este momento en fase de preparación, análisis? Hemos presentado al Ministerio 23 propuestas de proyectos de hidrógeno verde, de hidrógeno asociado a generación renovable, que son bastante diversos en cuanto a su constitución, en cuanto a los usos finales y en cuanto a su ubicación geográfica. Tenemos proyectos que están ubicados en zonas de transición justa, en zonas de descarbonización, zonas donde estamos cerrando centrales de carbón. Tenemos proyectos que están asociados a proyectos de renovables que están próximos a centros químicos, centros de consumo del hidrógeno industrial. Y tenemos proyectos en los sistemas insulares, en los sistemas que en especial el hidrógeno será, como se decía antes, la punta de lanza para la descarbonización de los sistemas aislados, sistemas insulares que hoy día consumen combustibles fósiles. Todos estos proyectos suman un total de inversión, incluyendo los proyectos de renovables, de 2.900 millones de euros. Incluimos proyectos asociados de renovables de más de 2.000 megavatios que alimentarían los electrolizadores de estos proyectos y una potencia total de electrolizadores superior a 300 megavatios, ¿no? Y nuestro plan es que todos estos proyectos se puedan llevar a cabo, tanto los renovables como el hidrógeno, dentro de los próximos 5 años. Como ejemplo, citaría el proyecto de Aspontes, centro de una zona de transición justa, en el cual estamos planteando un proyecto que prueba ya el hidrógeno a gran escala. Estamos hablando de un proyecto de 100 megavatios que se alimentaría con 600 megavatios de energía eólica del entorno de la central de Puentes y que suministraría el hidrógeno a consumidores industriales en la zona, ¿no? Este es el proyecto más avanzado para nosotros, proyecto más ambicioso, que supone una inversión superior a 700 millones de euros, incluyendo la inversión en las plantas de energías renovables. Todo esto lo estamos haciendo en consorcios, asociaciones con empresas en toda la cadena de valor, en toda la cadena de desarrollo, construcción de las instalaciones y acuerdos tecnológicos,
y también acuerdos con clientes y consumidores finales. Aquí creemos que es fundamental acuerdos multilaterales, incluso multinacionales, internacionales, para desarrollar esta tecnología, esta industria y poner a España al frente, como se decía antes, del desarrollo de la industria de hidrógeno en los próximos años. Muchas gracias, Rafael. Coincidimos, por supuesto, contigo en esa idea, pero me gusta mucho lo que has expuesto de proyectos diversificados geográficamente y con distintas aplicaciones, porque precisamente esa versatilidad del hidrógeno es un poco lo que nos anima a todos a verlo desde punto de vista, desde ángulos diferentes. Bien, pues vamos a dar paso ahora a Silvia San Joaquín para que nos cuente también en un par de minutos cuáles son los objetivos de Naturgy, porque ella es precisamente responsable de desarrollo de nuevos negocios de esta empresa. Silvia, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Expansión por contar con Naturgy y un placer compartir el panel con todos vosotros. Desde Naturgy yo creo que la verdad es que han ido saliendo todas las ideas, ¿no? Un poco de nuestra estrategia, pues resaltar la importancia del modelo de grandes valles de hidrógeno que permitan traccionar diferentes demandas tanto a nivel de hidrógeno puro, pues como puede ser la de movilidad e industria, pero también esa flexibilidad que puede dotar la red de gas, que habéis comentado también anteriormente, de poder, mediante la red de gas, dar flexibilidad e ir apoyando a la reconversión, ¿no?, hacia esa descarbonización de otras industrias. Otros aspectos que también consideramos que son muy importantes es pues, todo el desarrollo de la cadena de valor y colaboración. Aquí mismo está saliendo, ¿no? Pues todas las empresas en un proyecto u otro estamos colaborando, ¿no?, en la presentación de proyectos que hemos hecho. También especial foco en la zona de transición, en zonas de transición justa, lo que va a ayudar también a reconvertir empleo. En cuanto a energías renovables, además de que tenemos gran recurso, ¿no?, y la disminución de costes que ha habido, pues cuando pase a hablar de los proyectos, también aprovechar las oportunidades de nuevos desarrollos de renovables, ¿no?, que en el mismo PNIEC pues ya están indicados. Y después, por último, también otro factor que creo que es importante, ¿no?, es el de la digitalización, ¿no?, como habilitador para conseguir cambios de transición energética, no solo en el hidrógeno, sino en general, ¿no?, en todo el sistema. A nivel de proyectos, hemos presentado desde Naturgy 15 iniciativas, que no proyectos, porque cada iniciativa pues, puede contener más de un proyecto. También el planteamiento que hacemos es que está distribuido a lo largo del territorio, ya he comentado pues, zonas de transición justa, zonas, por ejemplo, en el caso de hidrogeneras, donde puede haber unas necesidades particulares. En cuanto a colaboraciones, pues colaboraciones, por ejemplo, pues con los compañeros que compartimos panel, ¿no?, ya lo ha explicado Antón, el proyecto de La Robla o el proyecto de Asturias, donde pues ahí también se va a trabajar todo el tema de eólica offshore. Y después también tenemos otros proyectos pues más centrados en usos finales, ¿no? Pero principalmente sí que me gustaría destacar los proyectos pues de grandes hubs de generación en zonas de transición justa y con nueva producción de renovable como eólica offshore, como son los casos de La Robla, de Meirama y de Asturias. Muchísimas gracias, Silvia. Sin duda alguna, colaboración es una palabra importante. Yo creo que en España tenemos mimbres suficientes para lograr esa posición de liderazgo de la que hemos hablado antes, pero que la colaboración entre empresas grandes y pequeñas, y también, por supuesto, con centros de investigación y con universidades que tienen una gran tecnología que puede ser transferida, va a jugar un papel fundamental. Vamos a dar ahora paso a Adriana Orejas. Ella es directora de Industria y de Deep Technology de Repsol. Adriana, cuando quieras, por favor. Hola Javier, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Expansión por invitarnos a este evento tan oportuno y tan interesante. Y bueno, comenzar diciendo que efectivamente la descarbonización actualmente está basada en atacar, digamos, los tres sectores que más contribuyen a las emisiones de CO2. Y estamos hablando de la generación, estamos hablando del transporte y estamos hablando de la industria. Y el hidrógeno como tal realmente es un vector
que puede habilitar la descarbonización en los 3 sectores. Entonces, en este sentido, yo creo que, bueno, desde Repsol sabéis que hemos sido la primera oil and gas del mundo en comprometerse a ser 0 emisiones netas en 2050 y, por lo tanto, el hidrógeno es un pilar fundamental en esta descarbonización. Repsol es el mayor productor y consumidor de España. De esas 500.000 toneladas que decíamos de consumo en España, 350.000 corresponden al sector del refino. El hidrógeno, para que se entienda un poco, en el refino se utiliza para eliminar el azufre en los combustibles, pero también es imprescindible en los procesos de circularidad. Y hablo de circularidad porque al final los pilares de descarbonización pues están muy relacionados, ¿no? Tenemos por un lado las renovables, y hemos hablado de las renovables, tenemos por otro lado el hidrógeno y tenemos por otro lado la circularidad, pero los 3 pilares están perfectamente imbricados y son necesarios para complementarse y que el impulso sea de verdad un impulso de impacto, trazable. Yo creo que desde Repsol, y hablando de proyectos, hemos anunciado proyectos en toda la cadena de valor, como no podía ser de otra manera. En la parte de generación, obviamente, hemos estado hablando de 420 megavatios equivalentes de hidrógeno renovable con todas las tecnologías, porque creemos que todas tienen cabida y tienen distinta evolución en el tiempo, como ya se ha dicho en este panel. Estamos hablando de electrolizadores de 100 megavatios, con lo que supone de reto de escala tanto en Cartagena como en Petronor, con una importante innovación en lo que es esa escala y el alcanzar los retos y los objetivos de competitividad y de funcionamiento 24/7, que es importante para la industria. Y estamos hablando que para eso, bueno, pues hemos accedido o hemos pedido ayuda al Green Deal, porque creemos que esto se tiene que hacer con ciertas ayudas cuando los proyectos demostrativos y la innovación tienen que dar resultados en tiempos cortos. Estamos hablando de, y gracias Antón, porque el proyecto del Hub de descarbonización de Bilbao, donde confluyen los dos aspectos, ¿no? Ese hidrógeno renovable que con su uso en los combustibles sintéticos, en una planta que vamos a construir y que estará operativa en el año 24. También hay una propuesta de generación de gases para alimentar plantas de hidrógeno a partir de residuos, y esto creo que es importante porque de nuevo volvemos a ver el hidrógeno unido a la circularidad, que creo que es un concepto muy, muy valioso. Y también todos los proyectos relacionados con la fotoelectrocatálisis, que también este desarrollo tecnológico que hacemos junto a Enagas y que esperamos que se convierta en una realidad industrial antes del 2025. Creo que es muy importante apostar por nuevas tecnologías, por innovación donde la cooperación, pero también los proyectos demostrativos son de verdad fundamentales. Pero no nos podemos olvidar que al final la atracción de todo este proceso de impulso del hidrógeno y por lo tanto de las renovables tiene que venir traccionado de los usos, y yo creo que en ese sentido bueno, Repsol ha hecho una apuesta muy importante por la incorporación en lo que son los combustibles líquidos, ya sean combustibles sintéticos, biocombustibles avanzados, donde consigues una descarbonización del transporte, pero también en otros usos como los que hemos podido ver en lo que se ha anunciado estos días en el Corredor Vasco del Hidrógeno, donde hablamos de más de 78 entidades colaborando juntas para demostrar el uso del hidrógeno en todas sus versiones. Hay sectores, y se ha hablado aquí, como es la aviación, como es el marítimo, donde vamos a tener que trabajar en esa descarbonización y no va a poder ser a partir de la electricidad. Yo creo que el ver toda la cadena de valor, como hemos hablado aquí, desde la generación y hacerla competitiva a través de unas renovables que tienen que dar garantía de esa producción de hidrógeno, pero también esos usos finales que tienen que ir desarrollándose y consolidándose, yo creo que es la manera que de verdad el impacto va a ser fuerte y va a ser relevante. Yo creo que España está en la mejor posición, precisamente por su situación y su capacidad de renovables, para estar liderando esta transformación. Muchísimas gracias, Adriana. Creo que lo que has mencionado de la oportunidad de utilizar el hidrógeno como medio, como vehículo para lograr una plena descarbonización, has citado de Repsol a mediados del siglo XXI, pero también de España, creo que es uno de los grandes fundamentos del hidrógeno, lograr precisamente esa plena descarbonización. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas aquí que me gustaría
trasladaros. Lo que os voy a pedir es que me la respondáis en el mismo orden en el que hemos ido hablando. Yo os iré dando paso. Y, por favor, en 1 o 2 bullets. Vamos a intentar hacerlo breve para que nos dé tiempo a hacer 2 o 3 de las preguntas que tenemos. La primera es, todos en vuestras intervenciones habéis hablado de diferentes proyectos e inversiones, de las iniciativas, de lo que se ha presentado, la manifestación de interés del Gobierno. Evidentemente, una parte fundamental para que se lleven a cabo, para que desarrollen, son esos 1.555 millones de euros de los que hemos hablado. Pero desde el punto de vista regulatorio, ¿qué debería darse para que se ejecuten esos proyectos, para que se lleven a cabo esas inversiones y se materialicen las iniciativas de las que estamos hablando? Borja, por favor, ¿te importa empezar? Bueno, pues lógicamente a corto plazo, ya lo había adelantado a algunos de los panelistas, es importante articular cómo llegarán las ayudas para este tipo de proyectos, ¿no? Pero más ampliamente, el hidrógeno merece su propia regulación. No es electricidad, no es un hidrocarburo y no está recogido en las principales leyes del sector energético. Sin embargo, hemos visto que sí que está llamado a desempeñar un papel fundamental en la matriz energética de la transición. De tal manera que se hace necesaria una que clarifique al final los derechos y las obligaciones de los agentes intervinientes en la cadena de valor del hidrógeno. Y yo creo que en este estadio pues, se trata simplemente de establecer una regulación básica, un contexto de actuación sencillo que facilite la toma de decisiones y la realización de inversiones junto con el... ¿no? ¿Y qué ayudaría esto? ¿O qué ayudaría a nuestros proyectos? Pues, lógicamente, pues, mecanismos simplificados para la autorización administrativa para la construcción y operación de los activos de toda la cadena de valor, desde la producción, almacenamiento, distribución y transporte, las condiciones de transporte y de inyección del hidrógeno en las redes y el desarrollo, muy importante, el desarrollo de garantías de origen de hidrógeno que al final ayude a poner valor a ese hidrógeno y que se desarrolle en el mercado. En el fondo, se trata de definir las reglas básicas que eliminen los cuellos de botella administrativos porque no existe una regulación a día de hoy. Pues